Profe, Buenos días. ya, Buenos días. Sí, hoy voy a trabajar aparato digestivo humano. Perfecto. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. bien, profe, Ronaldo no se acostumbra, dice. Ese hermano. Bueno, chicos, esos son los efectos de las suegras. Bien. ¿Qué tal el efecto de la playa, profe? La playa. Muy bien, muchachos. Son 10 de la mañana. Buenos días reiterados a todos. Espero que estén bien, chicos. Se estén cuidando. Y bueno, vamos a empezar. Esta semana vamos a ver digestión. Vamos a hablar de la digestión, pero vamos a hablar pues del aparato digestivo humano nada más, ¿no? Entonces, chicos, cuando hablamos de aparato digestivo humano, lo primero que tenemos que pensar es en la digestión, ¿no? ¿Qué cosa es la digestión, profesor? Recuerden que nosotros somos animales muy complejos. Mira tú nomás, ¿no? Difícil entenderte. Somos animales muy complejos, chicos. Y nuestro proceso digestivo está en ese camino, ¿ya? Nuestra digestión empieza primero cuando ingerimos un alimento. Uno. Dos, cuando buscamos que este alimento se desintegre. ¿Por qué? Porque se supone que en el alimento, chicos, hay nutrientes, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero estos nutrientes son grandes, pues, ¿no? Primero son macronutrientes, macromoléculas. Y estas macromoléculas tienen que convertirse en micromoléculas para que puedan ser absorbidas y llegar hacia las células, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Tiene que haber un proceso de desintegración, ¿no? Y para esta desintegración, chicos, necesitamos enzimas. Las enzimas son unas proteínas que van a descomponer, ¿no? Por ejemplo, las proteínas que son grandes, ¿no? En pequeños fragmentos llamados aminoácidos. O los ácidos nucleicos, ¿no? En pequeños fragmentos llamados aminoácidos. O, ácidos nucleicos, nucleótidos, ¿no? Nucleótidos, bases nitrogenadas. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Acá hay que desintegrar lo grande, convertirlo a pequeño. Cuando ya está pequeñito, hay que absorberlo. ¿Ya? Hay que absorberlo, porque esto tiene que llegar a todas las células del cuerpo. Entonces hay que absorberlo, profe, llevarlo a la sangre o llevarlo a la linfa, porque, ojo, los nutrientes, chicos, se transportan por dos fluidos. Bueno, el más común por ti, seguro, es la sangre, pues, ¿no? Y de suyo la sangre, chicos, transporta una buena cantidad de nutrientes. Pero la linfa también. La linfa solamente transporta grasas. Pero ya, pues son grasas. Y las grasas son interesantes también, ¿no? No es que sean malas, ¿eh? Muy bien. Y una vez que ya, muchachos, se ha absorbido todo lo bueno, se supone que queda todo lo malo. Y esto malo tiene que ser eliminado, ¿cierto? Ya, ni vuelta que darle. Ahora, estos pasos que te he dicho, ¿ya? Estos pasos, chicos, se le llama nutrición holozoica. La nutrición holozoica, chicos, involucra la captura del alimento, la ingestión, la digestión, la absorción y la egestión. Todo esto de acá, muchachos, es nutrición holozoica y lo tienen los animales que tengan un tubo digestivo. Lógicamente, aquí no podemos incluir a las esponjas, porque tú ya sabes que las esponjas no tienen tubo digestivo, ¿no? Pero tú sí. Ya, pues. Ahora, si hablamos del ser humano, chicos, el aparato digestivo va a hacer todos esos procesos que hemos mencionado. Y para eso tiene que tener dos cosas. O mejor dicho, tiene dos cosas. El tubo digestivo, que son una serie de cavidades, conductos interconectados, ¿ya? Y tiene glándulas anexas. Las glándulas anexas, chicos, van a ayudar a la digestión, ¿ya? Van a producir enzimas, pues lo que les decía. Ellos van a producir jugos que tienen enzimas, ¿no? Que van a desdoblar esas grandes moléculas en pequeñas. Entonces, el tubo digestivo, por ejemplo, ¿no? Va desde la boca hasta el ano. Boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano. Y las glándulas anexas son tres, las salivales, el hígado y el páncreas. ¿Ya? Entonces, todos estos amigos en conjunto van a ayudar a la digestión. Hablemos del tubo digestivo. ¿Ya? Hablemos primero del tubo digestivo. Entonces, el tubo digestivo es un conducto, ya hemos visto, ¿verdad? Más o menos 9 metros de longitud que va desde la boca hasta el ano, en cuyo interior, chicos, se lleva a cabo todos los procesos que hemos mencionado. No se olviden, chicos, de las enzimas, por favor, ¿ya? Porque ellas son las que realizan propiamente la digestión. Ellas son las que realizan la desintegración, muchachos, la desintegración, ¿ya? Bien, ahora, este tubo digestivo,
¿ya? Que hemos dicho que va desde la boca hasta el ano, tiene 4 capas o túnicas. ¿Ya? Son 4, ¿ah? Ya, los nombres son medio raros. Yo sé que me vas a decir, pero profesor, ya. ¿Ya? La primera capa es la primera capa es la mucosa, ¿ya? Que tiene epitelio, una lámina propia y la muscular es mucosa. Mira, eso tiene la mucosa. Estamos hablando de adentro hacia afuera, ¿ya? La parte más interna que tiene contacto con el alimento se llama mucosa, ¿ya? Eso es lo más interno. Y de ahí vamos a ir yendo hacia afuera, ¿ya? Sobre la mucosa está la submucosa. Chicos, la submucosa es muy importante porque acá generalmente tenemos las glándulas. ¿Ya? Y ustedes saben que las glándulas producen secreciones, ¿verdad? Ya, pues, entonces estas secreciones, chicos, son muy importantes. Y esas secreciones están controladas por el plexo submucoso o también llamado de Meissner. Este plexo submucoso, chicos, son una serie de nervios que van a controlar la secreción de las glándulas que están acá. Por encima tenemos la capa muscular. El nombre lo dice, ¿eh? Muscular, o sea, tiene músculos. ¿Ya? Acá vamos a tener una capa circular interna y una capa longitudinal externa. A eso se le llama cile, circular interna, longitudinal externa. ¿Ya? En medio de estas dos capas hay otro grupo de nervios, llamado plexo mientérico o de Auerbach. Este plexo, chicos, lo que hace es controlar el movimiento de estas fibras, ¿no? ¿Quién controla, pues, profe, el movimiento de las fibras? Este plexo, pues, estos nervios, ¿ya? Y la capa más externa se llama la serosa o adventicia, ¿ya? Miren, muchachos, ¿eh? 4 capas, ¿ya? Empecemos, profe, ¿ya? Empecemos por la mucosa. La mucosa, chicos, es esta de acá, que les voy a pintar ahorita. Esta es la mucosa. Es la capa más interna y como ustedes se dan cuenta, es la capa más arrugadita, ¿no? Tiene rugosidades. ¿Por qué? Porque acá se lleva el proceso de absorción y de secreción. ¿Ya? Acá se reciben, chicos, los jugos, ¿ya? Los jugos con enzimas, y estos empiezan a desdoblar, ¿no es cierto?, a destruir las macromoléculas, y acá también se empieza a absorber. Por eso es así todo arrugadito, ¿no? Para incrementar la superficie de absorción. Acá vamos a tener el epitelio, ¿ya? Un epitelio, ¿ya? Que es plano no queratinizado, hasta el cardias. El cardias, chicos, es la primera parte del estómago, la primera porción del estómago. ¿Ya? Desde la boca hasta esta parte del estómago tenemos un epitelio polistratificado plano no queratinizado. Y del cardias hacia abajo hasta el ano tenemos un monoestratificado cilíndrico. ¿Ya? Monoestratificado cilíndrico. No sé si ustedes se recuerdan de esto, ¿no? Muy importante para la secreción de moco, para la absorción. ¿Ya? Por encima del epitelio tenemos el corión o lámina propia, ¿no? Que va a tener abundantes vasos sanguíneos, linfáticos. Por encima del corión tenemos la muscularis mucosa, que son una serie de fibras musculares muy importante para el movimiento de la mucosa, chicos. La mucosa tiene que moverse, pues si acá se está secretando líquidos, fluidos, chicos, enzimas, tiene que mezclarse esto con los alimentos, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber un movimiento a este nivel también. ¿Ya? Ya. Por encima de la mucosa teníamos la submucosa, decíamos, ¿no? La submucosa era muy importante, ¿por qué? Porque acá vamos a tener glándulas. ¿Sí? Estas glándulas van a secretar, pues, muchachos, diferentes tipos de fluidos, de líquidos, de jugos, chicos, que tienen enzimas o facilitan el transporte. Bueno, acá vamos a tener, no se olviden, el plexo submucoso de Meissner, o de Meissner, ¿no? Submucoso de Meissner. Muy importante para controlar la secreción de esas glándulas. Por encima tenemos la muscular. Esta capa muscular, decíamos, normalmente tiene una capa circular interna, ¿no? ¿Por qué le llamas, profe, circular? Porque las fibras se disponen así, de manera pues circular, ¿se dan cuenta? Este es circular interno. Y hay otra capa de fibras que se disponen así, ¿no? Longitudinal, de manera longitudinal externa, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Por eso se le llama cile. Y entre ambas, miren, no sé si se han dado cuenta, pero entre ambas hay, miren, hay una serie de nervios, ¿se dan cuenta? Este es el plexo meintérico, o también llamado de Auerbach, que justamente va a controlar el movimiento de estas fibras. Ahora, estas fibras musculares, chicos, profe, ¿por qué son importantes? Porque esto, muchachos, va a formar lo que se llama el peristaltismo. Seguro habrán escuchado hablar del peristaltismo, ¿no? Ese movimiento del tubo digestivo, que lo que hace, chicos, es permitir, ¿no?, que
los alimentos que estemos consumiendo vayan avanzando, ¿no? De una parte del tubo a otra, ¿no? Por ejemplo, del esófago pase al estómago, del estómago pase al intestino delgado, del intestino delgado pase al tubo, el intestino grueso y así, ¿no? Ya, esto es, pues, chicos, ya, esto es parte del sistema nervioso vegetativo, autónomo, es decir, nosotros no tenemos control sobre él. Y no te olvides de algo más, ¿ya? El estómago necesita mayor movimiento, ¿ya? Y como necesita mayor movimiento, el estómago tiene 3 subcapas. No tiene 2, como el cile, ¿no? Esto tiene una más, ¿ya? Una más. ¿Eso por qué? Porque el estómago, muchachos, tiene que batir el alimento y mezclarlo con el jugo gástrico. Entonces entenderás de que el estómago necesita mucha movilidad. Bueno, y la capa más externa, chicos, es una capa que está formada de tejido conjuntivo laxo y mesotelio. Hasta el diafragma, ya tenemos solamente tenemos tejido conectivo. Pero del diafragma hasta el ano tenemos, aparte del tejido conectivo, tenemos mesotelio. ¿Ya? Mesotelio. Muy bien, hablemos de la boca. Chicos, la boca es la entrada para los alimentos, ¿no? Para realizar la ingestión. Acá hay un proceso mecánico, un proceso químico, porque la boca pues tiene los dientes y va a triturar los alimentos. Químico, ¿por qué? Porque acá se segrega la saliva, ¿no? Y la saliva va a empezar pues la digestión, ¿no? Porque la saliva tiene enzimas. Recuérdate que ahí tenemos la famosa tialina, ¿no? O la alfa-amilasa salival, también así le llaman. Bueno, entonces acá, chicos, tenemos pues un epitelio que protege la boca. El epitelio estratificado plano queratinizado. Muy importante, chicos, este epitelio, porque es una zona con mucha fricción, ¿no? Es una zona que, imagínate cuando tú estás cascando el hueso nomás, ¿no? Eso puede lesionar las paredes, ¿no? La mucosa. Pero bueno, acá hay un epitelio bastante resistente frente a eso. Acá vamos a tener 2 regiones, chicos, ¿ah? El vestíbulo, que va desde las mejillas, los labios, hacia la parte anterior de tus dientes, esta parte de acá. Esta cavidad que queda acá, esta es la cavidad llamada vestíbulo. Pero de la parte posterior de tus dientes hacia el fondo, hasta acá, a eso se le llama cavidad oral. Esta región de al fondo, chicos, se le llama istmo de las fauces. Cuando tú hablas, sacas la lengua y dices, ¿cierto? Esa parte de al fondo donde está la campanita, toda esa región se le llama istmo de las fauces. Y la cavidad llega hasta ahí, chicos. ¿Ya? ¿Qué tenemos en la boca, profe? En la boca tenemos dientes. ¿Qué es un diente, profesor? Es un órgano sólido, duro, de origen epidérmico, ¿ya? Que se encuentran alojados ¿en dónde? En unos huecos. Estos huecos, ¿cómo se llaman, profe? Alvéolos dentarios, ¿ya? Entonces los dientecitos se unen aquí, en estos alvéolos, y forman una articulación. Esa articulación se llama gonfosis. Ah, gonfosis. Muy bien, profe. ¿Qué más? Todo dientecito tiene 3 partes. Tiene una parte inferior llamada raíz, ¿no? Que justamente es la parte del diente que está pues, incrustada en el alvéolo. Va a tener unos conductos, ¿no? Unas aberturas en la parte inferior por donde van a ingresar al interior del diente arterias, venas, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios. ¿No? Muy importante para la nutrición de las células del diente. Luego tenemos el cuello, que es esta región que separa a la raíz de la corona, que es la parte superficial, y se encuentra en la línea gingival. Es decir, se encuentra a lo largo de las encías. La corona más bien es la parte expuesta del diente, es lo que tú y yo podemos observar, ¿no? Se va ensanchando paulatinamente desde el cuello hacia afuera. Y esta es la parte funcional del diente, ¿no? Esta es la parte que va a realizar la trituración del alimento. Ahora, histológicamente, chicos, los dientes tienen también tejidos, ¿ah? Si yo corto un dientecito, el tejido más externo se llama esmalte, ¿ya? Es de color transparente, es translúcido, pero es el tejido más duro del cuerpo, ¿ah? El esmalte, ¿ya? Y protege a los dientes, pues, del desgaste, ¿no? Cuando masticamos. Entre sus componentes hay, miren, la hidroxiapatita, que es muy abundante. Tenemos acá fosfatos, carbonatos, también tenemos glucoproteínas, agua, ¿no? Este esmalte es producido por los ameloblastos, ¿ya? Ameloblastos. Luego tenemos debajo del esmalte la dentina o marfil. La dentina o marfil, chicos, es de color amarillento.
y es el segundo tejido más duro del cuerpo. Es más elástico que el esmalte. ¿Ya? Por eso o lo protege de cualquier fractura. También acá tenemos sales inorgánicas como las sales de calcio, tenemos hidroxiapatita, pero en menor cantidad. Tenemos fosfatos, carbonatos, fluoruros. También tenemos colágeno, glucosaminoglicanos, etc. Y la parte orgánica está producida por los odontoblastos. ¿Ya? Esas son las células, odontoblastos. Luego tenemos el cemento. El cemento es un tejido muy parecido al tejido óseo y lo que va a hacer es recubrir, chicos, va a recubrir a la raíz. Ya va a recubrir la dentina de la raíz y es producida por los cementocitos. ¿Ya? Los cementocitos van a producir el cementito y el cementito pues lo vamos a encontrar en la parte inferior del diente. ¿Ya? También vamos a tener ahí hidroxiapatita, pero en menor cantidad. ¿Ya? Vamos a tener agua, material orgánico, colágeno tipo 1. Y acá también es importante decir, chicos, que el cemento se une a la membrana periodontal, ¿no? Que es la membrana que está tapizando los alvéolos, donde se inserta el diente, ¿cierto? Que hemos dicho que se llama alvéolo dentario. Estos ligamentos, chicos, se llaman ligamentos periodontales y son muy importantes porque van a fijar al diente al alvéolo dentario. ¿Ya? Luego, la pulpa. La pulpa es la parte interna del diente. Está formado de tejido conectivo laxo, mucoso, gelatinoso, ¿no? Ya hemos dicho que aquí llegan nervios, vasos sanguíneos, linfáticos, etc. Ahora, ¿cómo se clasifican los dientes? Los dientes se clasifican por sus denticiones, ¿ya? Hay una dentición, chicos, ustedes saben que nosotros por el tipo de dentición, ya sea caduca o temporal, ¿no? o permanente, a nosotros nos consideran seres difeodontes. Es decir, tenemos una dentición temporal, ¿no? Le llamamos a esto dientes de leche, que son en total 20 piezas dentarias. ¿Ya? Entonces, tenemos unos dientes que, como ustedes se dan cuenta, con el tiempo se van a reemplazar. Estas 20 piezas, chicos, empiezan a emerger a partir de los 6 meses. ¿Ya? Las primeras que emergen son los incisivos, estos de aquí. ¿Ya? Los dos centrales de aquí. Estas centrales inferiores, estos empiezan a emerger. Primerito, ¿no? Característico en un niñito. Y de ahí cada mes empiezan a salir un par, hasta completar 8 piezas. ¿Ya? 8 incisivos, 4 caninos y 8 molares. Luego, chicos, aparecen los dientes permanentes o definitivos, que son un total de 32. A las 20 piezas anteriores, chicos, hay que sumarle 12 molares. ¿Ya? Estos molares empiezan a emerger a partir de los 7 años de vida. ¿Ya? Y son 3 molares. ¿Ya? 3 molares. Estos molares, el último que sale de estos molares es el tercer molar, llamado muela del juicio también, o serótino, que más o menos sale entre los 17 a 30 años de edad. Nada más. Luego, chicos, tenemos por su función. Por su función también podemos clasificar a los dientes. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, los incisivos. Y ustedes saben, son 4 arriba, 4 abajo, tienen forma de cincel, solo una raíz, sirven para cortar los alimentos. Tenemos los caninos, 2 arriba, 2 abajo, en total 4, tienen una sola raíz y sirven para desgarrar, perforar los alimentos. Luego tenemos los premolares o molares menores, que son 4 arriba, 4 abajo, en total 8, ¿no? Pueden tener 1 o 2 raíces y trituran los alimentos. Luego tenemos los molares, que son 6 arriba, 6 abajo, en total 12. Pueden tener 2, 3, hasta 4 raíces, pero van a moler y triturar los alimentos. Entonces, cuando hablamos de los dientes, chicos, podemos mencionar que ellos van a dividir mecánicamente a los alimentos, ¿no? Trituración. Van a ayudar a ¿qué? A la modulación de la voz y también aportan a la estética de la cara y de la boca. Luego tenemos la lengua. La lengua es un órgano muscular, ¿ya? Formado de fibras musculares estriadas que son voluntarias,
Por esa razón yo puedo mover la lengua, ¿no? Esta se proyecta hacia arriba y hacia adelante. Y también tiene en la parte ventral, ya en la parte de la base de la lengua, ahí vamos a tener un epitelio polistratificado plano no queratinizado. Mientras que en la zona dorsal, que es la zona que tú ves cuando sacas la lengua, ahí tenemos un polistratificado plano pero queratinizado. ¿Por qué? Porque en esta región, chicos, se presenta lo mismo, hay mucha fricción por los alimentos, ¿no? Ahora, en esta superficie dorsal, chicos, vamos a tener las papilas gustativas que van a jugar en favor, ¿no? De poder sentir las sensaciones del gusto. En la parte posterior vamos a tener una serie de nódulos y amígdalas, ¿no? Llamadas amígdalas linguales, muy importantes para la protección. En la parte de la base de la lengua tenemos el frenillo de la lengua, que va a permitir mover, ¿no? La movilidad de la lengua. Y recuerden que estos músculos que forman la lengua se articulan, o se insertan, mejor dicho, se insertan al hueso hyoides. Las funciones de la lengua, profe, es un órgano del gusto. Otra va a permitir la mezcla, la salivación de los alimentos para formar el bolo alimenticio. Esto es importante, chicos, porque en la boca se forma el bolo alimenticio. Y va a iniciar la deglución, porque gracias al movimiento de la lengua, la lengua empuja el bolo alimenticio hacia la parte posterior. Y también participa en el lenguaje articulado. Luego tenemos la faringe. La faringe, muchachos, es un conducto fibroso y muscular. Miren, acá tenemos una vista desde atrás de la faringe. La faringe se comunica, miren, con las fosas nasales. ¿Ya? Esta es una vista de atrás, vuelvo a decir, de atrás. Se comunica con las fosas nasales, se comunica con la boca, se comunica con la laringe y por debajo se continúa con el esófago. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay 4 estructuras, 4 cavidades que tienen conexión con la faringe. Ahora, nosotros cuando estudiamos la faringe es muy importante para el aparato respiratorio y el aparato digestivo, porque la faringe es una vía respiratoria. ¿Ya? Normalmente para estudiar a la faringe nosotros la dividimos en 3 regiones. ¿Ya? La región de acá se llama rinofaringe o también le llaman nasofaringe. Es la región que comunica con las fosas nasales, con esta de acá, las fosas nasales. ¿Ya? A través de 2 agujeros. Acá tenemos 2 agujeritos llamados coanas. ¿Ya? Coanas. En esta rinofaringe, chicos, en la parte superior vamos a encontrar a una amígdala llamada amígdala faringe o adenoides. Y en los laterales vamos a encontrar 2 aperturas, ¿no? El conducto de Eustaquio, ¿no? Que comunica con el oído interno, ¿sí? Con el oído. Luego, por acá, bueno, es de suponer, chicos, que solamente ingresa aire, nada más, ¿cierto? Solo ingresa aire. Es una vía respiratoria. Debajo de la rinofaringe, quiero que se den cuenta, acá tenemos, ¿qué cosa? La orofaringe. ¿Sí? La orofaringe se comunica con la boca a través también de 2, bueno, acá es un solo agujero, ya se llama istmo de las fauces. No se olviden, istmo de las fauces. En esta región que vamos a encontrar un par de amígdalas palatinas y un par de amígdalas linguales. ¿Ya? Por acá también, muchachos, pasa aire, ¿no? Pero a su vez también pasa alimento, pasa líquidos, pasa sólidos. O sea, esta es una vía doble, es una vía mixta, tanto digestiva como respiratoria. ¿Ya? No se olviden. Luego, tenemos en la parte inferior, acá, tenemos la laringofaringe. La laringofaringe, muchachos, ustedes se dan cuenta aquí, por delante se comunica con la laringe. Esta es laringe, chicos. ¿Ah? Laringe. Esta es vía respiratoria. Por acá solo debe de entrar aire. Pero la laringofaringe se continúa con el esófago. Este es el esófago, ¿no? O sea, por acá debe de pasar alimento. Entonces, ¿qué significa esto, chicos? Que por acá entonces debe de pasar aire también, pero también va a pasar alimento. O sea, ¿qué quiere decir? La laringofaringe o hipofaringe también es una vía mixta. ¿Sí? Es decir, respiratoria y digestiva. ¿Ya? Bueno, ahora, chicos, a ver, antes que me olvide. Esta porción de aquí, de la laringofaringe, como les decía, se comunica con el esófago. ¿Ya? Se comunica y acá tenemos un esfínter, el esfínter esofágico superior.
Acá tenemos un esfínter, un anillo de músculos que van a impedir el retroceso del alimento. Entonces, cuando el alimento pasa el esófago, muchachos, ya no puede regresar por la acción de ese esfínter, ¿no? El esófago, chicos, es un tubo muscular estrecho que se encuentra detrás de la tráquea, pero delante de la columna vertebral. Y como ustedes pueden observar, ¿no? Va a finalmente terminar en el estómago. Se conecta a la primera región del estómago que se llama cardias. Cardias. Acá se produce, pues, muchachos, moquito, ¿no es cierto? Moco para poder favorecer el paso del bolo. Y también acá hay peristaltismo, es decir, sus fibras se van a mover para poder hacer que el bolo llegue finalmente al estómago. Entonces, ¿cuál es la función del estómago? ¿No? Participar en la última fase de la deglución, ¿no? Es decir, el paso del bolo desde la boca hacia el estómago. Luego tenemos el estómago. El estómago más bien es una porción muy dilatada, chicos, que tiene forma de J, un volumen de entre 1.300 a 1.500 centímetros cúbicos. Esto prácticamente es un reservorio, chicos, un reservorio. Acá se almacena y se mezcla el alimento, bueno, en este caso el bolo alimenticio con el jugo gástrico. ¿Ya? Se conecta o se comunica con el esófago en la parte superior y en la parte inferior se comunica con el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. ¿Ya? Bien, y acá, chicos, se va a formar el quimo. ¿Ya? Acá se forma el quimo. Eso también es importante. El bolo alimenticio se mezcla con el jugo gástrico y se formaría el quimo. ¿Ya, chicos? Quimo. Bien, y acá, bueno, también se va a iniciar, pues, la digestión, ¿no? Por ejemplo, de las proteínas, de las grasas, de los carbohidratos, algunos, ¿no? Porque ya en la boca ya se empezó también alguna digestión de los carbohidratos, ¿no? Porque ahí tenemos la tialina. Bueno, externamente, nuestro estomaguito tiene 4 porciones, ¿no? La primera porción se llama cardias, el cardias o también llamada región cárdica. Esta región, chicos, se comunica con el esófago, no se olviden. ¿Ya? Y acá, muchachos, vamos a tener una serie de glándulas, ¿ya? Llamadas glándulas tubulares simples o ramificadas, pues, bueno, se les llama glándulas cardiales, que van a producir moco. Moco porque tienen que proteger, recuerden, la mucosa gástrica. Y lisosima. La lisosima más bien es para matar bacterias, ¿ya? Matar bacterias. Luego tenemos la región del fundus o región del fondo o región fúndica, esta región de aquí. Esta es la región más alta del estómago, tiene forma de cúpula, y cuando nosotros estamos en posición erecta, esta zona de acá se llena de gases, producto de la digestión. Por eso también se llama cámara de gases. Y acá, chicos, vamos a tener otro tipo de glándulas, las glándulas fúndicas, que producen jugo gástrico. ¿Ya? Ahí, jugo gástrico. Luego tenemos el cuerpo es la región más de mayor tamaño, de mayor volumen. Acá es donde se almacenan y se mezclan los alimentos para formar el quimo. Para formar el quimo. Ahora, en el fondo, chicos, y en el cuerpo, ¿ya? Es decir, en el fundus y en el cuerpo vamos a tener una serie de glándulas, ¿no? Las glándulas tubulares o glándulas fúndicas. Estas glándulas fúndicas van a tener una serie de células, ¿no? En el istmo, por ejemplo, células mucosas, células madres, células parietales. Estas células parietales, chicos, tienen que aprenderlas. Estas células parietales, también llamadas oxíticas, son las que van a producir el ácido clorhídrico, el ácido del jugo gástrico, ¿ya? No se olviden, ¿no? Luego tenemos el cuello. En el cuello también vamos a tener células madre, ¿no? Células mucosas, también parietales y células enteroendocrinas. Estas células van a producir más bien hormonas, ¿sí? Luego en la base, aquí o en el fondo, también tendremos células parietales, ¿no? Células simógenas, este es importante. Estas células también las vamos a ver. Pero les adelanto algo, estas simógenas producen enzimas que no están activas, ¿ya? Enzimas no activadas. Luego tenemos las células enteroendocrinas que van a producir también hormonas, ¿no? Luego tenemos el píloro, chicos. En el píloro vamos a tener dos regiones, el antro y el conducto pilórico. El antro, bueno, se une al cuerpo y el conducto pilórico se va a unir al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, ¿ya?
Ahora, acá es importante porque en este píloro también tenemos glándulas, ¿ya? Estas glándulas van a producir moco, van a producir lisosima, pero lo que más nos interesa acá es la presencia de estas células G. Las células G, chicos, van a producir la gastrina. La gastrina es una hormona que va a estimular para que las células parietales produzcan ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, la gastrina va a hacer que se produzca ácido clorhídrico. ¿Quién lo va a producir, profesor? Las células parietales o también conocidas como oxínticas. No lo olvides, ¿ah? Ahora, la pared gástrica, pues muchachos, entonces en ese entender, como cualquier parte del tubo digestivo, va a tener que tener sus capas, ¿no? Sus 4 capas. Su capa mucosa, su mucosa muscular y serosa. Empecemos por la mucosa, muchachos. Entonces, esta mucosa tiene epitelio simple cilíndrico, hemos dicho, ¿no? ¿Ya? Lo que va a suceder es que acá vamos a tener glándulas, ¿ya? Que van a producir moco, pero también vamos a tener glándulas gástricas o fúndicas, que van a producir jugo gástrico y también enzimas, ¿ya? La parte ácida se produce en el fondo, no te olvides, en el fundus y en el cuerpo. Ahí tenemos glándulas fúndicas que van a producir ácido clorhídrico. Mientras que en esta región de aquí, se van a producir secreciones alcalinas, ¿no? ¿Para qué, muchachos? Para ir bajando un poquito la acidez, ¿ya? Bien. Ahora, yo les decía, ¿no? Entonces, estas glándulas tienen células, ¿sí? ¿No? Tenemos las células madre, tenemos las células mucosas del cuello, ¿sí? Muy importantes para la secreción de un moco soluble, ¿no? Este moco, recuerden, chicos, es importantísimo para la protección de la mucosa gástrica. Estas células, chicos, no se olviden, las parietales oxínticas. Estas parietales van a producir el ácido, ¿ya? Clorhídrico. Acá está, miren, el ácido clorhídrico. Profesor, ¿cuándo producen el ácido? Cuando se libere la gastrina, que es una hormona, la histamina y la acetilcolina. Cuando hay la producción, muchachos, de estas 3 sustancias, estas células parietales van a producir ácido clorhídrico. Luego tenemos el factor intrínseco de Castle. Este factor intrínseco, muchachos, sirve para absorber la vitamina B12, ¿no? Para absorber la vitamina B12. Y tenemos también las células principales o simógenas. Estas células, sí, chicos, miren el nombre, simógeno. ¿Qué significa simógeno? Enzima no activada. Estas células, muchachos, lo que van a hacer es producir esta enzima, el pepsinógeno. El pepsinógeno, muchachos, está inactivo. Cuando llega y sale a la cavidad del estómago, se va a encontrar con el jugo gástrico, que tiene un pH bajo, y ahí se va a convertir en pepsina. Miren, el pepsinógeno se convierte en pepsina, y la pepsina ataca proteínas. Pero para eso, el pH tiene que estar por debajo a los 5. El pH tiene que ser por debajo de 5. También tenemos las células enteroendocrinas, no sé si se acuerdan de ellas. Yo les decía que estas producen hormonas. Por ejemplo, en el cuerpo del estómago, ¿qué tenemos? La serotonina. Esta hormona, chicos, es importante para absorber nutrientes. Tenemos la grelina, importante para regular el apetito y la homeostasis nutricional, ¿ya? Esto produce el cuerpo. El antro del píloro, ¿qué produce? ¿Se acuerdan de la gastrina? Ya está. Ahí tenemos la gastrina, ¿no? El antro pilórico, recuerden que tiene células G. Las células G producen gastrina. ¿Para qué sirve la gastrina? Para producir ácido. Ya está. Luego, bueno, el estómago también tiene su submucosa, ¿no? Con su plexo de Meissner, tiene su capa muscular. Acá sí les tengo que decir algo. Acá el estómago tiene 3 capas musculares, una oblicuo interna, una circular media y una longitudinal externa. Por eso, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque el estómago tiene que moverse mucho. Tiene que moverse mucho, tiene que mezclar el quimo, ¿no? O tiene que formar el quimo. Bueno, acá también tenemos el plexo mientérico de Auerbach y la capa serosa está formada de tejido conectivo laxo y mesotelio, ¿no? Después se va a continuar con el peritoneo, ¿no? Que es la membrana serosa de la cavidad abdominal. Entre las funciones del estómago, ¿qué podríamos decir? Bueno, profe, aquí se va a almacenar transitoriamente los alimentos, ¿no? De 1 a 4 horas. Aquí se va a formar el quimo. ¿Por qué? Porque se va a secretar jugo gástrico de 2 a 3 litros por día, más o menos con un pH de 1,5. Entonces, para eso se mezcla el bolo con el jugo. Luego, el quimo es
vaciado hacia el duodeno. El duodeno, entonces va a recibir el quimo. El estómago también va a producir hormonas, ¿ah? Por ejemplo, la gastrina. No se olviden que la gastrina es para la formación de ácido clorhídrico. La endotelina, el neuropéptido, por ejemplo. Acá, chicos, se va a llevar a cabo la digestión química. Acá, por ejemplo, va a iniciar la digestión de las proteínas gracias a las pepsinas, ¿no? ¿Se acuerdan de la pepsina? Bueno, la quimosina, el fermento, que van a atacar, por ejemplo, la caseína de la leche, ¿sí? Acá vamos a tener una función antiséptica. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico, al ser muy ácido, va a matar bacterias. ¿Ya? También va a producir moco que contiene bicarbonato, muy importante para proteger la mucosa. No se olviden también de que acá se produce el factor intrínseco para absorber la vitamina B12. Y aparte de absorber la vitamina B12, chicos, acá en el estómago se absorben ácidos grasos. Acá se absorbe agua, electrolitos, no sales minerales. Se absorben fármacos como la aspirina. El alcohol también se absorbe aquí. ¿Ya? Entonces, por eso también es importante. Luego, hablemos del intestino delgado. El intestino delgado, muchachos. Esta es la porción más alta, más delgada del tubo digestivo. Recuerden que esto va desde el esfínter pilórico, ¿no? Es decir, que se conecta con el estómago, pero llega hasta dónde? Hasta el intestino grueso, hasta la válvula ileocecal, que está aquí, en la región del ciego del intestino grueso. Ya mide más o menos unos 5 metros. Y, muchachos, se va doblando sobre sí mismo, formando vueltas, formando astas. Y acá vamos a tener tres segmentos, tres porciones. El duodeno, que es la primera porción que tiene esta forma de C, que mide aproximadamente unos 25 centímetros, que va desde el esfínter pilórico, que está acá, hasta el ángulo de Treis, este de aquí, o ángulo duodeno yeyunal, hasta acá. Ya, este duodeno tiene tres porciones. Una porción superior, chicos, una porción descendente, una porción inferior y una porción ascendente. ¿Ya? Por eso es importantísimo, chicos, ahora recordar sobre todo esta porción. La que a mí me interesa que ustedes recuerden mucho es esta porción de acá, la porción descendente. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay en el duodeno, profesor? En el duodeno tenemos glándulas. Estas glándulas son llamadas glándulas duodenales o de Browner. ¿Qué hacen estas glándulas? Producen un moco alcalino. Recuerden que el quimo es ácido, chicos, y el ácido destruiría el intestino delgado si llega así. Por lo tanto, en esta región, estas glándulas van a producir un moco alcalino para neutralizar ese ácido del quimo. Ahora, la porción descendente, yo les decía, es la que me interesa. ¿Por qué? Porque acá tenemos en la porción descendente la carúncula mayor. En la carúncula mayor, muchachos, llega esto, la ampolla de Vater. La ampolla de Vater está formada por dos conductos. El conducto colédoco, que viene del hígado, y el conducto pancreático principal, también llamado de Wilson, ¿ya? Que viene del páncreas. Entonces, estos dos muchachos van a formar la ampolla de Vater que desemboca aquí en la carúncula mayor. Lógicamente, ¿eso qué me quiere decir? Que acá, muchachos, se segrega la bilis y se segrega el jugo pancreático. ¿Ya? 2.5 centímetros más arriba vamos a tener la carúncula menor. La carúncula menor sirve para que desemboque el conducto pancreático accesorio o también llamado conducto pancreático auxiliar o de Santorini. ¿Ya? Este también viene del páncreas, pero bueno, ese es más pequeño. ¿Ya? Luego tenemos el yeyuno, que sería la segunda porción, es un poco más grandecito, 2.5 metros. Y luego tenemos el ilion. El ilion, muchachos, es la tercera porción del intestino delgado. Esta es la porción más larga, 3.6 metros. Y acá suceden muchas cosas, chicos, que tenemos que recordar. Esta es la porción que se une aquí a la válvula o termina, ¿no? En el ciego del intestino grueso, justo aquí, ¿no? En la válvula ileocecal. Entonces se conecta con el intestino grueso a partir de esa glándula. Ahora, esta porción de aquí, chicos, es muy importante. ¿Por qué? Porque acá tenemos las glándulas, las famosas placas de Peyer. Estas placas de Peyer son folículos linfoides, donde vamos a tener linfocitos B. Recuerden que los linfocitos B son células de la defensa. Los linfocitos, ¿qué hacían? Producían inmunoglobulinas, ¿no? Las inmunoglobulinas, recuerden que van a neutralizar antígenos. Y en esta región del ilion, chicos, a su vez, se va a realizar con mucha intensidad la digestión y la absorción de nutrientes. Esta es una región en donde, chicos, ya los nutrientes que ya, pues, ya son micronutrientes se van a absorber
con mucha intensidad. Para eso el intestino delgado tiene que tener modificaciones, ¿ya? Modificaciones, es decir, por ejemplo, miren, acá tenemos una modificación. Miren, acá tenemos lo que se llama un pliegue circular o válvula connivente. Este pliegue, muchachos, ¿qué hace? Va a aumentar la superficie de absorción del intestino delgado. Ya acá se pliega la mucosa, la submucosa, y esto aumenta en 3 veces la superficie de absorción del intestino delgado. Miren, esta es una modificación. Bien, bueno, nos vamos a quedar acá, chicos. Ya, vamos a tomar nuestros 5 minutos de descanso y de ahí retornamos. Ya, retornamos, muchachos. No se vayan muy lejos, ¿eh?
Creo que abajo te lo dejo chapilete, ¿no? ¿Qué me llevo a poner? El pechito. Muy chicos, vamos retornando. 10:45, chicos. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Entonces estábamos hablando de que el intestino delgado tenía que modificarse, ¿no? ¿Por qué? Porque el intestino delgado absorbe nutrientes. Entonces, si fuera plano, chicos, tabla, no podría hacer eso. Entonces decíamos de que tenemos primero unos pliegues circulares o válvulas conniventes, ¿se dan cuenta? Miren cómo la submucosa se pliega, ¿ya? Esa es una. Luego, ¿qué sucede, chicos? A partir de estos pliegues circulares va a haber otra prolongación, otras prolongaciones. Estas se llaman vellosidades intestinales. ¿Ya? Estas también son proyecciones de la membrana, son proyecciones de la mucosa. Y esto, chicos, va a aumentar en 10 veces más la superficie de absorción. En estas vellosidades vamos a tener unas células, miren. Si agarraríamos un trocito de esas vellosidades, lo que tendríamos es esto, miren. Esta es una microvellosidad. Esta es una célula. Estas células a su vez tienen otras prolongaciones, ¿se dan cuenta? Esas prolongaciones se llaman microvellosidades. Pero bueno, antes de hablar de las microvellosidades, entonces, en estas vellosidades intestinales vamos a tener dos tipos de células, ¿no? Las células abortivas o llamadas intestinales o enterocitos, ¿sí? Que son estas de acá, les estaba mencionando, y las células caliciformes que van a producir moco. No se olviden, células caliciformes producen moco. Entonces, ¿qué sucede, chicos? Esto aumenta en 10 veces más la superficie de absorción. Ahora, ¿qué pasa con estos enterocitos? Estos enterocitos van a tener microvellosidades, ¿ya? Estas microvellosidades, chicos, son prolongaciones de la membrana celular con unos microfilamentos de actina, fimbrina y bilina. ¿Esto qué va a hacer, muchachos? Que haya 20 veces más, ¿ya? Hay que multiplicar acá 20 veces más la superficie de absorción. Se dice de que cada una de estas células, chicos, tiene 3.000 microvellosidades, imagínense, 3.000 microvellosidades. Entonces son prácticamente, si multiplicamos todo, son 600 veces más el incremento de la superficie de absorción del intestino delgado, ¿no? O sea, estamos hablando de una enormidad. Ahora, aquí teníamos glándulas, ¿se acuerdan? Bueno, hay que recordar un poquito. Tenemos unas glándulas duodenales o de Brauner. Ellas van a producir un moquito alcalino para neutralizar la acidez del quimo. Recuerden que el quimo es ácido, chicos. Las glándulas duodenales también van a producir la urogastrona. ¿Qué hace la urogastrona, chicos? Hace lo contrario a la gastrina. La gastrina, ¿qué hacía? Liberaba ácido clorhídrico, ¿se acuerdan? ¿No? La urogastrona inhibe la producción de ácido clorhídrico, ¿ya? Esto es importante. Luego tenemos las glándulas de Lieberkühn, llamadas glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. Estas glándulas, muchachos, lo que van a hacer es producir de 1 a 2 litros diarios de jugo intestinal. Ya un jugo muy rico en enzimas, como por ejemplo la erepsina, para las proteínas, las disacarasas, las nucleotidasas. ¿Ya? Entonces, estas enzimas están presentes en este jugo intestinal. Luego, entonces, chicos, con todas estas enzimas, ¿ya? Con todas estas enzimas, en el intestino delgado se va a formar el quilo, ¿ya? Recuerden que al intestino delgado llega el quimo, ¿no? Pero con todo esto que estamos viendo, chicos, acá se va a formar el quilo. Y el quilo ya es una sustancia que tiene micronutrientes y que tiene que ser absorbida. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya con todas estas enzimas, chicos, ya acá deberíamos de tener, listo deberíamos de tener para absorber. A ver, ¿cuáles son las funciones del intestino delgado? Bueno, producir el jugo intestinal, ¿no? Ese es uno. Ya está. De 1 a 2 litros diarios. Otra, la digestión. Entonces, con estos jugos, chicos, no se olviden, al intestino delgado llega la bilis del hígado,
llega el jugo pancreático, ¿ah? Y aparte acá se produce jugo intestinal. Miren, acá hay tres fluidos, muchachos, poderosos. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? De que acá se debe determinar, completar toda la digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no? Y cuando ya está todo, muchachos, así ya vuelto nutrientes, se tienen que absorber. Ya está. Y se tienen que secretar hormonas. Miren, chicos, esto es brutal. Esto les va a ayudar para lo que viene en un momentito. Acá se van a secretar hormonas. ¿Qué hormonas? La secretina y la colicistocinina. A esta también se le llama colicistoquinona. ¿Ya? Estas enzimas van a estimular la producción de enzimas por parte del páncreas y de la bilis. No se olviden, chicos, ¿eh? Secretina y colicistocinina. Lo vamos a ver en un momentito. Y gracias a las placas de Peyer, chicos, acá se va a desarrollar una respuesta inmune. ¿Ya? Si hay algún patógeno por ahí que quiere entrar, inmediatamente acá hay una respuesta. ¿Ya? Bien. Intestino grueso, muchachos. Es la porción final, gruesa y más corta, tal vez, del tubo digestivo. ¿Ya? Este amiguito no tiene pliegues, ¿ya? Ni tampoco tiene vellosidades. ¿Va desde dónde? Acá más bien, acá, bueno, es importante destacar como es músculo también, acá vamos a tener dos tipos de fibras, ¿no? Tenemos acá las fibras circulares internas, que van a formar las austras, estos abultamientos característicos del intestino grueso. Y tenemos unas fibras longitudinales, ¿no? Que van a formar las famosas tenias del intestino delgado, ¿no? Que viajan de manera longitudinal, llamadas tenias del colon. Bueno, se va a comunicar con el intestino delgado, no se olviden, a partir de la válvula ileocecal, ¿sí? Que está en esta porción, ¿no? La porción del ciego. Esta es la porción del ciego del intestino grueso. Ahí es donde llega el intestino delgado. Bien, entonces glándulas acá tenemos, sí, producen moco para facilitar el movimiento de los desechos. Tenemos microbiota, muchas bacterias que nos van a colaborar para la producción de sustancias nutritivas. ¿Ya? Entonces tenemos el ciego. El ciego es la primera porción del intestino grueso, este de aquí, ¿no? Recuérdense que en esta porción del ciego, chicos, que es una porción muy dilatada, va a llegar el contenido del intestino delgado, ¿no? Y no va a retornar gracias a que acá tenemos una válvula, la válvula ileocecal, ¿sí? Acá vamos a tener el apéndice, chicos, la famosa apéndice vermiforme o apéndice cecal, que es muy importante durante nuestros primeros 10 años de vida. ¿Ya? Durante estos 10 años de vida, ahí tenemos abundante tejido linfático, abundante tejido linfoide. Es decir, acá vamos a tener un punto de lucha contra las infecciones. Pero conforme vamos avanzando en edad, este tejido va disminuyendo. Hasta cuando estamos adultos prácticamente ya desaparece, ¿no? Y quedan vestigios nomás. Por eso a veces a los adultos es muy fácil que acá les llegue una infección. Y cuando hay una infección, pues esta zona se inflama, llamándole esto apendicitis, ¿ya? Y cuando la apendicitis no es tratada de manera inmediata, con una extirpación quirúrgica, esto puede reventar, ¿no es cierto? Y ingresar la materia fecal a la cavidad abdominal, donde tendremos una membrana llamada peritoneo. Esta membrana se inflama y, muchachos, es un grave riesgo para la vida, ¿sí? Por eso es que eso hay que hacérselo tratar inmediatamente. Luego tenemos el colon. El colon son 4 porciones del intestino grueso: el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoides, ¿no? En estas diferentes porciones del colon, chicos, se van a llevar a cabo 2 cosas: la absorción de agua, ¿ya? Y la compactación de las heces, ¿ya? Absorción de agua, compactación de heces. Absorción de agua, compactación de heces. Ya hasta que llegue al colon sigmoides y de ahí pase al recto, ¿no? Cuando llega al recto, bueno, antes del recto, entonces, ¿qué funciones cumpliría el intestino grueso? Bueno, va a absorber agua, sales minerales, ¿no? Va a almacenar la materia fecal, va a secretar moco justamente para lubricar el intestino grueso. Acá las bacterias van a producir nutrientes, como por ejemplo la niacina, la tiamina, que es la vitamina B1, la vitamina K, ¿no? Ahí se van a sintetizar. Ahora, en el recto, muchachos, el recto es la última parte del tubo digestivo, ¿ya?
va a terminar en el conducto anal. El recto lo que hace, chicos, es formar el bolo fecal, ¿ya? Almacenar temporalmente las heces y terminar la absorción de agua. Luego tenemos el ano. El ano como tal, muchachos, no solamente es esta abertura. Muchos piensan de que el ano es la abertura. No, el ano en sí es un conducto, es el conducto anal. Es este de acá, esto de acá. ¿Sí? Que tiene la abertura, sí, pero es un conducto como tal, ¿ya? Ahora, este conducto tiene esfínteres. Tiene dos esfínteres, un esfínter interno, que es involuntario, y tiene un esfínter externo. Bueno, serían dos en total, pues, ¿no? Dos esfínteres internos, ¿no? Y el esfínter externo. Lo que pasa con el esfínter interno, muchachos, es de que es involuntario, y el esfínter externo, más bien, es voluntario. Entonces, este esfínter me va a permitir a mí poder retrasar la defecación. Acá vamos a tener unos pliegues de la mucosa, llamada columnas de Morgami, y en esta región también vamos a tener las arterias hemorroidales, ¿no? Que cuando se inflaman ocasionan la hemorroides. ¿Cuál es la función del ano? Bueno, finalmente es eliminar las heces, ¿no? Durante la defecación. Luego, hablemos de las... Mira, bueno, hasta acá, chicos, todo lo que es tubo digestivo, nada más. Todo tubo digestivo. A partir de aquí, ahora tenemos que hablar de las glándulas anexas. Empecemos hablando de las glándulas salivales. Ustedes saben que las glándulas salivales se ubican alrededor de la boca y son muy importantes porque van a producir la saliva, ¿ya? Que aparte de lubricar, chicos, va a contener también enzimas, como por ejemplo la tialina, muy importante para la digestión de los carbohidratos, ¿ya? A ver, tenemos tres grupos de glándulas acá. Tenemos las glándulas parótidas. Estas son las glándulas salivales de mayor tamaño. Se encuentran por debajo y por delante del pabellón de la oreja, ¿ya? Solamente elaboran un 25% de la saliva, ¿ya? Que lo secretan a través de un conducto, el famoso conducto del esteno. Pero esta saliva es serosa, o sea, es más líquida, ¿sí? Luego tenemos las glándulas submandibulares o submaxilares. ¿Sí? Estas de aquí más bien producen una saliva mixta, o sea, es cero mucosa, más serosa, más líquida que mucosa. Ya lo vierten a través del conducto de Wharton y produce un 70% de la saliva diaria. Luego tenemos las glándulas sublinguales. Ya, estas glándulas se encuentran a ambos lados del frenillo y también producen una saliva mixta, pero es mucocerosa. O sea, es más mucosa que líquida. Tienen su conducto, el conducto de Rivinos o de Bartholin, y producen solo el 5% de la saliva, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la función de la saliva, profesor? Bueno, definitivamente, muchachos, una de las funciones es la lubricación, ¿no es cierto? Mantener la cavidad oral húmeda. Va a degradar los almidones gracias a la tialina, ¿no? O amilasa salival. Forma el bolo alimenticio, no se olviden. Es muy importante para la deglución, ¿no? Es decir, el paso del bolo alimenticio hacia el estómago, y va a destruir las bacterias gracias a la presencia de la lisocima. Y la lisocima es una enzima bactericida. Luego tenemos el páncreas. El páncreas también es muy importante, ¿ya? El páncreas es una glándula mixta o anficrina, no se olviden. De esto lo vimos la clase pasada, ¿ya? Este páncreas va a tener pues una función exocrina y endocrina, ¿no? El páncreas exocrino está formado por los acinos pancreáticos, ojo, ¿ya? Que constituyen el 99% del peso, ¿ah? Acinos pancreáticos, no se olviden. Bueno, ¿qué hacen los acinos pancreáticos? Los acinos pancreáticos van a producir una serie de enzimas, de líquidos, una mezcla de líquidos, que nosotros llamamos jugo pancreático. Este jugo pancreático, chicos, no se olviden, se va a vertir en la porción descendente del duodeno, ¿no? A través del por la producción de dos hormonas, ¿ya? Estas dos hormonas se producen en el intestino delgado. A ver, ojalá se recuerden, ¿ah? Miren, la colicistoquinina, no sé si se acuerdan, colicistocinina también. ¿Qué hacía la colicistocinina, muchachos? La colicistocinina, que era producida por el intestino delgado, va a estimular para que el páncreas produzca jugo pancreático, pero rico en enzimas. ¿Sí?
rico en enzimas. ¿Ah? Luego, la secretina. ¿Qué hace la secretina? Estimula, ¿ya? Para que el páncreas produzca un jugo, pero rico en bicarbonato. Es decir, el bicarbonato, chicos, es un antiácido. ¿Esto para qué? Para amortiguar la acidez con la que está viniendo el quimo. ¿Qué tal si el quimo está muy ácido, chicos? ¿Cómo se lo neutraliza? Bueno, ya sabes que las glándulas de Browner también producen moco alcalino, pero también el páncreas. ¿Se dan cuenta? Entonces, por diferentes formas, muchachos, se tiene que neutralizar esa acidez del quimo. ¿Ya? Y esto gracias a la secretina. No se olviden, chicos, ¿ah? Colicistoquinina, rico en enzimas, el jugo pancreático. La secretina, rico en alcalinidad, gracias a la secreción de bicarbonato. Pero el páncreas también tiene una porción endocrina, porque recuerden que el páncreas también producía hormona, ¿no? La porción endocrina del páncreas son los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans, muchachos, constituyen el 1% nomás del peso del páncreas. Pero en este 1%, chicos, tenemos diferentes tipos de células que producen hormonas. ¿Ya? A ver, profesor, ¿qué células? A ver, mira, las células alfa. ¿Qué hacen las células alfa? Producen glucagón. ¿Qué hace el glucagón? El glucagón, chicos, aumenta la concentración de glucosa en la sangre. ¿Ya? Aumenta la secreción de glucosa en la sangre. Tenemos las células beta. Profesor, ¿qué hacen las células beta? Las células beta liberan insulina. Profesor, ¿qué hace insulina? La insulina baja la concentración de la glucosa en la sangre. Profesor, las células delta producen somatostatina, muy importante para el movimiento del tubo digestivo, pero también va a inhibir la secreción de glucagón e insulina. Tenemos acá también las células G. Células G que producen ¿qué cosa? Gastrina. ¿Para qué era la gastrina? Para la secreción de jugo de ácido clorhídrico, ¿no? Profesor, las células P o células F, ¿qué producen? Polipéptido pancreático. ¿Para qué sirve, profesor? Para inhibir la secreción de jugo pancreático. Detiene la secreción de jugo pancreático. Ahora, profesor, el jugo pancreático es un líquido transparente, alcalino, ¿no? Formado por los acinos, de 1200 a 1,5 litros por día, más o menos. Acá vamos a tener agua, electrolitos, bueno, bicarbonato y enzimas. Lo que nos interesa acá, chicos, son las enzimas. Porque si hemos dicho que el jugo pancreático es muy rico en enzimas, entonces tenemos que ver qué enzimas son. ¿No? ¿Qué enzimas son? Bien, chicos, acá tenemos que ver dos tipos de enzimas. Las enzimas que están activadas, es decir, las enzimas que ni bien llegan, ejecutan su acción. ¿Ya? En el páncreas vamos a tener como enzimas activadas la alfa-amilasa, que va a atacar carbohidratos, ¿ya? Para convertirlos en maltosa, maltotriose dextrina. La lipasa pancreática, ¿ya? Que va a atacar grasas para convertirlas en ácidos grasos monoglicéridos. ¿Ya? Vamos a tener las nucleasas, que van a atacar a los ácidos nucleicos para liberar nucleótidos. Estas tres enzimas, chicos, son estimuladas por la colicistocinina, que hemos visto hace rato, ¿no? La colicistocinina. Ya. Estas son activadas, ¿eh? Ahora, tenemos enzimas que no están activadas, llamadas simógenos. Estas enzimas, chicos, tienen que activarse. El nombre lo dice, están no activadas. Por ejemplo, miren, a ver, mejor voy a explicarlo acá para no confundirlos. ¿Dónde está mi imagen? Bueno, ni modo, chicos. A ver, espero que no se me pierdan, ¿eh? Miren, chicos, el tripsinógeno. El tripsinógeno, ¿ya? Es una enzima que llega al intestino delgado, ¿ya? Gracias al estímulo de la colecistocinina, pues se acuerdan ustedes, ¿no? Ya. Entonces, este tripsinógeno, chicos, llega al intestino delgado. Ahí se encuentra con otra enzima. Esta está en el, ojo, esta enzima está en el intestino delgado. La enteropeptidasa o enteroquinasa, ¿ya? Esta enteropeptidasa convierte al tripsinógeno en tripsina, ¿ya? Lo convierte en tripsina. Al convertirlo en tripsina, muchachos, la tripsina ataca las proteínas, ¿ya? Para convertirlas en aminoácidos. ¿Qué hace la tripsina? La tripsina ataca al quimiotripsinógeno y lo convierte en quimiotripsina. ¿Qué hace la quimotripsina? También ataca las proteínas para convertirlas en aminoácidos. Miren, ¿eh? ¿Qué hace la tripsina también? La tripsina ataca a la procarboxipeptidasa y la convierte en carboxipeptidasa
¿Para qué? Para atacar proteínas y convertirlas en aminoácidos. ¿Ya? La tripsina también agarra la proelastasa y la convierte en elastasa. También, ¿para qué? Para convertir proteínas en aminoácidos. ¿Se acuerdan? Entonces, por uno y otro lado, muchachos, las proteínas van a ser atacadas. ¿Ya? Y no se olviden que este jugo pancreático, chicos, es secretado en la porción descendente, ¿ya? Del duodeno. Muy bien. Ahora, hablemos del hígado. El hígado, muchachos, es otro rollo. ¿Ya? Es otro rollo. Bueno, muchachos, el hígado es la glándula más grande que tenemos nosotros. ¿Ya? Es una glándula también mixta. También es anficrina. ¿Ya? También. Ahora, entonces, como es una glándula exocrina, entenderán que va a tener un producto exocrino, pues, ¿no? En este caso, ¿cuál es ese producto? La bilis. Y el producto endocrino, profesor, van a ser hormonas. Estas hormonas, chicos, tienen que ser siempre liberadas a la sangre. Ese es el fin de una hormona. Ahora, entonces veamos las funciones, ¿ya? Veamos las funciones. Empecemos primero por la función exocrina. ¿Ya? La función exocrina. ¿Qué hace el hígado, muchachos? El hígado tiene unas células llamadas hepatocitos. Los hepatocitos producen entre 800 a 1000 mililitros de bilis diario. Esta bilis es un líquido que tiene agua, ¿no? Sales biliares. Ajá, esto es lo que a mí me interesa, chicos. A ver, esto de acá. No se van a olvidar del agua, del agua no, las sales biliares. ¿Ya? Este es un contenido importante, sales biliares. ¿Ya? Tiene fosfolípidos, bilirrubina, tampoco se olviden de la bilirrubina, colesterol y electrolitos. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿qué pasa con la bilis? La bilis se almacena ¿en dónde? En la vesícula biliar, ahí se va concentrando, y cuando nosotros ingerimos lípidos, grasas, esta bilis se va a segregar al duodeno, no se olviden, a través del conducto colédoco. ¿Ya? Esta bilis tiene ¿qué cosa? Sales biliares. Esto es lo que a mí me interesa. Profesor, ¿qué hacen las sales biliares? Cuando la grasa llega, muchachos, la grasa llega así en forma de gotas grandes. Lo que hacen las sales biliares, chicos, en primer término, es convertir estas grandes gotas de grasa en pequeñas gotas. Eso se llama emulsificación. ¿Ya? Entonces vamos a tener glóbulos de grasa de pequeño o de menor tamaño. Una vez que tenemos estos glóbulos, ¿ya? Las sales biliares se van a adherir a esos pequeños glóbulos y van a formar micelas. ¿Ya? O sea, gotitas pequeñísimas, muchachos, microscópicas, rodeadas de sales biliares. Estas sales biliares, muchachos, van a permitir que las células puedan absorber estas grasas, ¿ya? Absorben estas grasas y en el interior de estas células se van a adherir proteínas y van a formar kilomicrones. Los kilomicrones, muchachos, son una forma para transportar las grasas, ¿ya? Pero se transportan a partir de la linfa. La linfa es la que va a transportar estos kilomicrones. ¿Ya? De esta forma, chicos, se transportan los ácidos grasos, los monoglicéridos, el colesterol. ¿Ya? Pero miren, ¿para qué sirven las sales biliares? ¿No? En la porción endocrina, por otro lado, muchachos, vamos a tener hormonas. El hígado, muchachos, por ejemplo, ¿ya? La hormona más importante que produce es la somatomedina C. La somatomedina C, chicos, es una hormona fundamental para el crecimiento. ¿Ya? Lo vamos a encontrar o va a tener un efecto en los huesos, en los cartílagos de crecimiento. ¿Sí? La somatomedina C. Metabólicas, ya participa en el metabolismo de los carbohidratos. Por ejemplo, en el proceso de glucogénesis. ¿Qué es la glucogénesis? La formación de glucógeno a partir de glucosa, ¿no? El cual se almacena en el hígado y en las fibras musculares. La glucogenólisis, este es el proceso contrario. ¿Ya? Acá vamos a convertir a glucosa en glucógeno. ¿Ya? Entonces el glucógeno lo vamos a volver a descomponer para obtener glucosa. Esto sucede cuando estamos con falta de energía, ¿no? Y el cuerpo tiene que echar mano de lo que ha almacenado. Tenemos también la gluconeogénesis. Gluconeogénesis, cuando se produce la glucosa a partir de otro tipo de compuestos, como los aminoácidos, el glicerol, el lactato, ¿no? Esto también es cuando la concentración de energía va disminuyendo en nuestro cuerpo, ¿no?
Luego también participa en el metabolismo de los lípidos, por ejemplo, la oxidación de los ácidos grasos, va a sintetizar, muchachos, lipoproteínas, por ejemplo, los kilomicrones, ¿no? Que son, decía yo, los kilomicrones son las formas en las cuales se transporta la grasa, ¿no? Se transportan los ácidos grasos, los triglicéridos, el colesterol, los fosfolípidos a través de la linfa, ¿ya? Y ahí es donde finalmente se van a almacenar en el tejido adiposo. Va a producir el colesterol. También va a participar en el metabolismo de las proteínas, ¿no? Por ejemplo, chicos, va a lograr la desaminación de los aminoácidos. Los aminoácidos tienen el grupo amino, este grupo de acá, el NH2. Este grupo es eliminado, muchachos, y es convertido en amoníaco. Pero como el amoníaco es tóxico, luego el hígado lo convierte en urea. Y la urea, ya que es menos tóxica, puede salir a través de la orina. Importante. El hígado también produce otro tipo de proteínas, ¿no? Por ejemplo, la albúmina, las globulinas, enzimas, fibrinógenos, factores de coagulación. También almacena vitaminas y minerales, ¿no? Por ejemplo, la vitamina A, D, E, B12, K. El hierro lo almacena en forma de ferritina, o el cobre también. El hígado también detoxifica. Esto también seguro lo sabes, ¿no? Elimina, neutraliza sustancias tóxicas, fármacos, drogas, etc. A través de procesos de oxidación, acetilación, metilación, conjugación. Gracias a una enzima, ¿no? Al citocromo P450, producido por el retículo endoplasmático liso, ¿no? Que es muy abundante, muy desarrollado en los hepatocitos. Hematológicas también, chicos. Hay una relación muy interesante entre el hígado y la sangre. Por ejemplo, la hemocateresis. El hígado tiene unos macrófagos llamados las células de Kupffer, que va a fagocitar, va a destruir a los glóbulos rojos viejos deformes. Esto también lo hace el vaso y la médula ósea roja, pero bueno, el hígado también hace esto. Hematopoiesis fetal. Chicos, entre el tercer y sexto mes de desarrollo embrionario, los elementos de la sangre, los elementos formes, se forman en el hígado. ¿Ah? Ya después se forman en la médula ósea roja, pero inicialmente se forman en el hígado, ¿ya? Para que lo tengas en cuenta. También tiene una función anticoagulante porque va a producir la heparina. La heparina es un anticoagulante muy poderoso. También en el proceso contrario, porque produce factores de coagulación. El 1, 2, 5, 7, 9, 10. Ahora, excretora también, ¿no? Mencionamos que el hígado desamina los aminoácidos para convertirlos en amoníaco y después esto es convertido en urea, ¿no? Que es eliminado por la orina. También, chicos, va a producir ácido úrico, pero esto ya más bien a partir de las purinas, ¿no? Las bases nitrogenadas, ¿se acuerdan ustedes las purinas, ¿no? Bueno, y esto también es eliminado por la orina. Luego tenemos la hemocateresis. Hace rato, chicos, decíamos de que las células de Kupffer destruían a los eritrocitos viejos, ¿no? Bueno, cuando un eritrocito es destruido, se libera el grupo M, ¿no? El grupo E, muchachos, está presente en la hemoglobina, ¿no? En la hemoglobina. Muy bien, esta hemoglobina, muchachos, va a servir para producir bilirrubina. Inicialmente insoluble, pero después los hepatocitos la van a convertir en una forma soluble. Esta forma soluble, chicos, es eliminada a través de la bilis, ¿ya? Y a través de la bilis, luego va a formar urobilina, que va a darle color a nuestra orina. O sea, la bilirrubina, muchachos, es eliminada en forma de urobilina en la orina y estercobilina, que va a estar presente en las heces. Ambas sustancias, chicos, van a dar color, ¿no? Tanto a la orina como a nuestras heces. ¿Sí? Por eso ustedes se habrán dado cuenta, pues, que hay esa coloración, ¿no? Y bien, muchachos, esa es la parte, digamos así, del aparato digestivo humano. Lo que nos quedaría ahora es ver el segundo tema sobre diversidad biológica o biodiversidad. Bueno, ¿qué sucede con la biodiversidad, muchachos? Cuando hablamos de biodiversidad nos referimos a diferentes formas de vida, ¿no? Que van a estar presentes en nuestro planeta. ¿Ya? La diversidad, muchachos, se presenta bajo dos formas, ¿ya? Una es la diversidad de especies. Este es dentro de la misma especie, ¿no? O sea, variaciones que pueden haber de individuo a individuo, pero que pertenecen a la misma especie. Esto es lo que se llama la diversidad genética.
Luego tenemos entre especies, ¿no? También, por ejemplo, si hablamos de aves, pues ¿cuántas especies de aves hay? Y también diversidad de ecosistemas. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la biodiversidad pues tiene diferentes manifestaciones dentro de individuos de la misma especie, entre individuos de diferentes especies o entre ecosistemas. Y esto es tan importante, chicos, que para las Naciones Unidas, ¿ya? Se desarrolló una cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el año 92, ¿no? Y se reconoció a la biodiversidad como un asunto mundial. Una necesidad mundial, muchachos, el preservar la biodiversidad. Y bueno, a partir de ahí, muchachos, nacen una serie de convenios internacionales, ¿no? Por ejemplo, el de Nairobi del año 72, ¿no? Que declara inclusive un día, ¿no? El Día Internacional de la Biodiversidad. Entonces, tenemos tres niveles, chicos, de biodiversidad, ¿no? En la diversidad genética o intraespecífica, o sea, dentro de la especie, ¿no? Acá decíamos, acá vamos a encontrar variedades, pero dentro de la misma especie. La diversidad interespecífica o de especies, ¿no? Esto más bien es una diversidad que se presenta entre las especies, ¿no? Y la diversidad de ecosistemas, ¿no? Ustedes se dan cuenta, esto más que todo tiene que ver con la variedad pues, de ecosistemas que podemos tener en un territorio y está muy enlazado con el tipo de climas también que hay ahí, ¿no? Ahora, muchachos, ¿por qué es importante la biodiversidad? Bueno, primero porque la biodiversidad, como vamos a tener diferentes tipos de especies, chicos, cada especie tiene su propio nicho ecológico y está encargado de dar un equilibrio al ecosistema, ¿ya? Entonces, cualquier pérdida de una especie ocasiona un desequilibrio. Eso es importante. La biodiversidad es muy importante porque nos va a aprovisionar, nos va a otorgar bienes y productos, ¿no? Alimentos, medicamentos, maderas, ¿no? Agua, recursos genéticos, pieles, entre otros, ¿no? Pero esto, muchachos, ojo, hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? Los ecosistemas tienen que ser, pues, productivos, ¿no? Tienen que ser productivos para que nosotros podamos tener todo esto. Eso significa tener disponibilidad de agua, fertilidad de suelos, diversidad de especies, porque recuerden que las especies son las que permiten el equilibrio ecológico. Tenemos que tener polinización, dispersión de semillas, control natural de plagas, etcétera. O sea, tenemos que tener una serie de condiciones, muchachos, para que los ecosistemas, la diversidad nos provea de estos recursos. ¿Mm? Ahora, la biodiversidad también tiene servicios de regulación y soporte. ¿Por qué, muchachos? Porque de manera indirecta, ¿ya? Los ecosistemas están involucrados, por ejemplo, en el mejoramiento de la calidad del aire, la regulación del clima, el control de la erosión, los ciclos mantener el ciclo de los nutrientes, la purificación del agua. Imagínense, o sea, servicios ecológicos importantes, muchachos, como el agua, están ligados a la biodiversidad. Entonces, la calidad del agua, muchachos, de las fuentes de agua, están muy ligadas a la diversidad, ¿no? Por ejemplo, ahí tomemos en cuenta la vegetación, los microorganismos y el suelo mismo, muchachos, que permiten tener una calidad de agua cada vez mejor, ¿sí? Entonces, la cosa, muchachos, no es así nomás, ¿no? Sino también hay una importancia, pues, en los servicios, imagínense, ambientales básicos como el agua, la calidad del aire. Servicios culturales también. Hay servicios, por ejemplo, beneficios no materiales que nos dan la biodiversidad. Por ejemplo, el enriquecimiento espiritual, ¿no? Que nos permite, por ejemplo, ¿no? La belleza escénica, ¿no? Sirve de inspiración a los artistas, a la inspiración intelectual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la creación, ¿no? Esto de acá, muchachos, es un bien no material, ¿ya? Nos proveen, por ejemplo, de folclore, ¿no? Cuando expresamos, ¿no? Por ejemplo, a través de la música, a través de poemas, de la literatura, de la arquitectura, ¿no? Hacemos este tipo de productos a partir de la diversidad. Acá también hay un valor científico, porque la biodiversidad, muchachos, ayuda a entender muchos procesos. Los científicos lo saben e investigan aquí en lugares donde hay biodiversidad, ¿ya? También, chicos, acá tiene que ver el tema de la belleza estética, que permite que estos lugares que tienen mucha biodiversidad, pues sean lugares en donde se pueda desarrollar el ecoturismo, ¿no? El turismo mundial, muchachos, recuerden ustedes, las personas buscan
paisajes como estos, ¿no? Llenos de vida. Ahora, ¿y cuál sería el peligro, profesor? Bueno, la biodiversidad, como se dan cuenta, pues, definitivamente va a tener sus peligros. ¿Sí? Va a tener sus peligros. A ver, vamos a ver. Uno de ellos es el cambio climático. Bueno, muchachos, ni vuelta que darle, porque ¿qué sucede si el clima cambia tan rápido como lo está haciendo actualmente? No le va a dar tiempo a las poblaciones, ¿no? A las especies, a los ecosistemas para poder adaptarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Los individuos biológicamente y fisiológicamente, muchachos, no van a poder estar a la altura de este cambio tan rápido. Entonces, esto va a afectar, ¿qué cosa? El comportamiento, el desarrollo, la fisiología, el crecimiento, la reproducción, la migración de las especies. Aparte, el cambio climático también, chicos, altera o tiene efectos sobre el ciclo hidrológico. Y esto tiene un efecto sobre las especies, ¿no? Va a haber una alteración en el ciclo de los nutrientes, etcétera, ¿no? Y la distribución mismo de los ecosistemas, pues. Si hay un lugar donde llovía, ahora no llueve, definitivamente ahí el ecosistema va a ser alterado, ¿no? Otra, la alteración del hábitat, ¿no? Es decir, vamos a fragmentar el hábitat, ¿no? Lo vamos a alterar. ¿Y esto a qué conlleva, muchachos? Esto va a dar perturbaciones. Bueno, esto va a ser producido primero por fenómenos naturales, ¿no? Pero también por intervenciones del hombre, ¿no? Porque el hombre también, lamentablemente, muchachos, pues incursiona en hábitats y los empieza, así como ustedes ven, empieza a depredar, los empieza a fragmentar y las especies que están acá pues se ven afectadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿eso por qué? Porque el hombre le da un cambio de uso al hábitat, ¿no? ¿Por qué? Lo deforesta, lo deseca, ¿no? Acá pone áreas agrícolas, pone ciudades, pone carreteras, etcétera. Entonces, ¿eso qué hace, muchachos? Altera el hábitat que hay ahí, ¿sí? Lo perturba. También hay que tener en cuenta las especies invasoras, muchachos, ¿no? Ya, esto es, muchachos, una de las causas de pérdida de biodiversidad muy importante y sobre todo muy actual. ¿Por qué sucede? Porque el hombre muchas veces pues cría especies exóticas, ¿sí? Especies exóticas que trae de otros lugares, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues en algún momento se liberan, ¿no? De manera voluntaria o de manera involuntaria se escapan y llegan al hábitat, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como estas especies, chicos, no tienen depredadores naturales, ¿cierto? No tienen depredadores naturales, hacen un caos, pues, muchachos. Empiezan a depredar, empiezan a destruir, extinguir a otras especies, ¿no? Es el caso, por ejemplo, muy conocido del pez león, que está haciendo destrozos en el Caribe, ¿no? Ese es, por ejemplo, un caso, ¿no? Y hay, como esos hay muchos, ¿no? Hay una competencia desleal, pues, muchachos. Yo no puedo competir con una especie para la cual yo no me he adaptado a lo largo de miles de años. Y el otro tema también es la sobreexplotación. Esta es tal vez una de las amenazas más fuertes, chicos, que tienen especies, ¿no? Poblaciones, ecosistemas, ¿no? Sobre todo las especies marinas, ¿no? Los peces, los invertebrados, ¿no? Marinos, los que conocemos como mariscos, los árboles también, ¿no? Los bosques, y bueno, animales que son cazados por su carne. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Aquí pues hay un peligro enorme, ¿no? Nosotros a veces sobreexplotamos, sobreconsumimos, no respetamos los tiempos de vida y lamentablemente presionamos a la especie, ¿no? Que no tiene el tiempo necesario para poder recuperarse poblacionalmente y también esto pues ocasiona grandes daños, ¿no? Bien, muchachos, con esto habríamos terminado nuestra parte teórica. No sé si hasta aquí, chicos, tengan alguna pregunta. Tenemos todavía por ahí unos minutitos. A ver, ¿alguna duda, muchachos? ¿Están despiertos? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Nada. Ninguna pregunta, todo claro. Azul Luis Pablo, estás poderoso Luis Pablo. Muy bien, muchachos. Bueno, realmente acá, chicos, acá lo interesante en este tema. Pregúntele a Briseida, profe. Briseida. A ver, Briseida, dime, Briseida, a ver. Pregúntele una pregunta. No. Pregúntele. Briseida se está guardando para la práctica.
Todo claro. Chicos, acá ¿cuál es el truco? Miren, como se han dado cuenta en digestivo, hemos hablado bastante de enzimas y de hormonas. Entonces acá hay que recordar bastante eso, ¿no? ¿Quién produce la enzima? ¿A dónde la enzima pues, tiene un efecto? Igual la hormona, ¿no? ¿Quién produce la hormona y qué efecto tiene? Eso es fundamental acá. Porque la parte anatómica es muy sencillita, ¿no? No hay mucha cosa ahí. Pero hay que tener mucho cuidado en la parte de las enzimas y en la parte de las hormonas. Como se han dado cuenta, pues hay bastantes, bastante. Bien, muchachos, entonces vamos a dejar, a ver, ya estamos justo en hora. Bueno, voy a subir, chicos, ahorita el material para que lo puedan tener a disposición y bueno, darle una lectura. Sí, Juan Daniel. Una pregunta de los ejercicios, un ejercicio podemos hacer y que lo resuelva Briseida. para la práctica, pues. Ahora sí, Briseida ya está comprometida, Briseida para la práctica, a hacerse las 10 primeras ya. Las 10. Muy bien, muchachos, un fuerte abrazo. Gracias, Samuel, por tu compañía, por tu apoyo. A ustedes, chicos, también por la atención. Nos vemos.